Hola, en el video anterior revisamos el concepto de voltaje Early y la estimación de la resistencia de salida al transistor bipolar. En este video estudiaremos el circuito equivalente de la configuración emisor común. Tenemos aquí el circuito equivalente en corriente alterna de la configuración básica de emisor común, que obtenemos luego de llevar las fuentes de DC a tierra y reemplazar los condensadores por cortocircuitos. Reemplazando ahora el símbolo del transistor por su equivalente RE, encontramos que la impedancia de entrada de esta configuración es igual al paralelo entre la resistencia en la base y beta veces la resistencia RE. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de las veces la resistencia en la base es mucho mayor que beta veces RE, así que podemos aproximar la impedancia de entrada como beta veces RE. Para determinar la impedancia de salida, debemos recordar que esta se calcula al establecer el voltaje de entrada igual a 0, y de esta forma tendremos que la corriente en la base es igual a 0 y por lo tanto la fuente controlada de corriente del modelo es igual a 0. Así que la impedancia de salida sería el paralelo entre la resistencia en colector y la resistencia de salida del dispositivo RO que determinamos en el video anterior y que está relacionado con el voltaje Early. Por último, si la resistencia de salida es mayor a 10 veces la resistencia en colector, podemos aproximar la impedancia de salida igual a RC. Si analizamos ahora las ecuaciones de los voltajes de entrada y salida, tenemos que el voltaje de entrada es igual a la corriente en la base por beta veces RE, mientras que el voltaje de salida es menos beta por la corriente en la base por el paralelo entre RC y RO. Ahora nuestra ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que luego de simplificar encontramos que es igual a menos el paralelo entre RC y RO y todo esto sobre RE. Tal y como vimos hace un momento, si RO es mayor que 10 veces RC, tenemos que la ganancia de voltaje es igual a menos RC sobre RE. Y aquí debemos notar que la expresión es independiente del parámetro beta, aunque este debe ser usado para determinar la resistencia RE. Notemos también que la expresión de ganancia de voltaje tiene signo negativo, lo cual implica un cambio de fase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Esto ocurre dado que beta por IB establece una corriente en la resistencia de colector que resulta en un voltaje en esta resistencia con polaridad opuesta a lo definido en el terminal de salida. Revisemos entonces el siguiente ejemplo para poner en práctica los conceptos aprendidos. Empezamos entonces por hacer el análisis en DC, donde podríamos empezar mirando en la resistencia que tenemos en la base, sería esta RB, esta es nuestra resistencia en colector, y aquí arriba esto sería igual a BCC. Para hacer el análisis en DC, empezamos recordando que estos condensadores es como si fueran un circuito abierto, así que estarían aislados del circuito. Podemos analizar ahorita esta pequeña malla que tengo a la entrada, donde yo puedo encontrar que la corriente en la base es igual al potencial que tengo superior, que es BCC, menos el potencial que tengo aquí en el otro extremo de la resistencia, que es el voltaje base emisor, y esto sobre la resistencia en la base. Luego de reemplazar los valores, tenemos entonces que BCC es 12 voltios, voltaje base emisor es 0.7 voltios para el transistor de silicio, y la resistencia en la base es 470 kiloohmios. Si resuelvo esto, encuentro entonces que esa corriente en la base va a ser aproximadamente 24.04 microamperios. Ahora, para determinar la corriente en el emisor, debemos acordarnos de nuestras relaciones de corriente, donde tenemos que es igual a beta más 1 veces la corriente en la base. Y esto entonces, si multiplico beta de 100 por 24.04, sería entonces la corriente en el emisor aproximadamente 2.428 miliamperios. Y con esto sabemos entonces que la resistencia E que necesitamos para el modelo sería igual a 26 milivoltios. Estamos trabajando en temperatura ambiente sobre la corriente en el emisor. Y esto entonces sería igual a 10.71 ohms. Ahora que vamos a hacer el análisis en la corriente alterna, debemos recordar entonces que para el modelo, esta fuente de voltaje en DC de 12 voltios es como si la tuviéramos conectada directamente a tierra, y estos condensadores se convertirían entonces en un cortocircuito. Así que tendríamos aquí nuestro voltaje de entrada con su respectiva corriente
e impedancia de entrada, y aquí nuestra voltaje de salida con su respectiva corriente e impedancia de salida. Para hacer ahora el análisis en AC y determinar cuál es la impedancia de entrada, aquí lo que tenemos, la impedancia de entrada es el paralelo entre la resistencia en la base y beta veces RE. Debemos encontrar beta veces RE. RE lo acabamos de encontrar como 10.71 y esto sería entonces una resistencia de 1.071 kilo ohmios. De forma que la impedancia de entrada, recién vimos que es el paralelo entre RB y beta veces RE. Así que si resolvemos, esto es igual a 1.07 kilo ohmios. Para la impedancia de salida, lo que encontramos es que es igual al paralelo entre RC y RO, pero entonces estamos diciendo primero, asumiendo que RO es un valor muy grande, es prácticamente infinito, así que tenemos que la impedancia de salida simplemente va a ser aproximadamente igual a RC. Determinamos entonces que la impedancia de salida es igual a RC, o sea que no tenemos que calcular nada, sino que simplemente sabemos es igual a 3 kilo ohmios. Vamos a determinar ahorita cuál es la ganancia de voltaje, asumiendo que ese RO es un valor infinito. Recordemos aquí la expresión para la ganancia de voltaje, donde tenemos que es igual a menos RC sobre RE. Determinamos ahora nuestra ganancia de voltaje, que recién vimos es igual a menos RC sobre RE, o sea que es menos 3 kilo ohmios sobre RE que habíamos calculado ahorita como 10.71 ohmios, o sea que esto va a ser igual a menos 280.11. La última parte del ejercicio consiste en repetir el cálculo de las impedancias y de la ganancia, ya no asumiendo que RO es infinito, sino un valor que encontraríamos en un dispositivo comercial, que sería igual a aproximadamente 50 kilo ohmios. Si RO es igual a 50 kilo ohmios, la impedancia de salida sin utilizar la aproximación, que sería entonces RO en paralelo con RC, y resolviendo entonces 50 kilo ohmios en paralelo con 3 kilo ohmios, el resultado va a ser igual a 2.83 kilo ohmios. Aunque no es infinito RO, vemos que la impedancia de salida sigue siendo un valor bastante cercano a lo que habíamos encontrado usando la aproximación. Así que en general podemos decir que básicamente si RO es mayor a unas 10 veces RC, esta aproximación va a ser bastante útil. Es decir, utilizando el valor del dispositivo comercial, de todas formas encontramos que la impedancia de salida es aproximadamente unos 3 kilo ohmios, que es la resistencia que tengo en el colector. Y por último tengo que la ganancia de voltaje, utilizando la expresión completa, habíamos dicho que es menos RO en paralelo con RC sobre RE, y esto sería entonces igual a lo que encontramos ahorita, 2.83 kilo ohmios sobre RE, que sigue siendo 10.71 ohmios, y esto entonces sería igual a menos 264.24. En cualquier caso encontramos que utilizando esta aproximación de RO infinito o no, la ganancia de voltaje sigue siendo un valor bastante alto y de todas formas son bastante próximos el uno del otro. En este video estudiamos el circuito equivalente en AC de la configuración básica de emisor común. En el siguiente video retomaremos esta configuración con polarización por divisor de voltaje. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.